de ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 1 de noviembre del año 2022. ¿Cómo va usted a recordar a sus fieles difuntos? ¿Va a conseguirse una motocicleta y va a generar un desastre en Paseo de la Reforma, en Insurgentes, en Tíber y en las otras calles ahí aledañas al Paseo de la Reforma? ¿O va a hacerlo como correspondería a un sentimiento de tristeza por los que ya fallecieron? La verdad es que las cosas en este país han cambiado radicalmente en los últimos quizá 20 o 25 años. Aquella celebración donde el recuerdo del finado, la tristeza por su partida, eran evidentes y al reunirse la familia o los amigos se recordaba al que ya no estaba entre nosotros. Hoy estamos ante una situación completamente diferente. No sé si para bien, pero lo que sí sé es que es completamente diferente lo de hoy a lo que solía ser la celebración del 1 y el 2 de noviembre. Hoy prácticamente es una pachanga más. Y para lograr esto, el cómplice ideal y que aporta recursos es el gobierno federal, los estatales y también los municipales. Se ha convertido la festividad del Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre, con las diferencias que hay, que el 1 es para los niños que murieron inocentes, etc. Pero vamos a ponerle el 1 y el 2 de noviembre. Ha sido el pretexto para que gobiernos demagógicos y populistas se cuelguen de ahí para quedar bien, entre comillas, con una masa amorfa, irresponsable, ávida de echar relajo. Recorra usted hoy mismo por la noche y mañana también la parte sur de Avenida de la Reforma y también la acera norte, y va a ver los restaurantes a reventar, caminando por las banquetas, grupos de borrachos, y para que no haya molestias en lo que se refiere a la igualdad entre los sexos, y de borrachas también. Estamos pues ante una situación donde en México las cosas están cambiando. Y repito lo que dije, no sé si para bien o para mal, pero el hecho es que están cambiando. Y lo que sí me preocupa es la forma perversa que tienen los gobiernos demagógicos, irresponsables, cínicos y sinvergüenzas, cómo aprovechan esas festividades que deberían tener otro carácter para quedar bien, entre comillas, con los gobernados. Pero bien, esperemos pues que el ciudadano recapacite y entienda la perversidad de estos gobiernos que lo único que quieren es agradarlo para que vote por los candidatos de esos partidos que están en los gobiernos. Vayamos ahora a otro tema. Anteayer, este domingo 30 de octubre, se celebraron elecciones, la segunda vuelta, en la elección presidencial en Brasil. El victorioso, ya lo sabe usted, por un apretado margen, fue Luiz Inácio da Silva, derrotando por alrededor de un punto porcentual al presidente en funciones, el señor Jair Bolsonaro. Si bien, pues como diría el clásico, ni a cuál irle, tan malo el pinto como el colorado, pero de alguna manera el caso del señor Luiz Inácio da Silva reviste cierto dramatismo por los antecedentes como gobernante y su conducta en lo moral también durante su encargo. En primer lugar, dilapidó
cientos de miles de millones de dólares aprovechando el boom de las materias primas, no para enfrentar y empezar a resolver los graves problemas estructurales de Brasil, sino para buscar congraciarse con millones, decenas de millones. Recordemos que hoy Brasil, y lo era casi de 200 millones cuando Da Silva, y hoy ha rebasado ya los 200 millones de habitantes. Esa medida demagógica de fome cero, de hambre cero, pues lo único que hizo fue temporalmente aliviar la situación de miseria de algunos, más o menos, pero en el momento en que caen los precios de las materias primas, la situación regresó al estado en que se encontraban antes del despilfarro de Da Silva. Dejó como encargada del gobierno a su sucesora, la señora Dilma Rousseff, que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Una mujer sin carisma, oscura, hosca, un poco como la anticientífica Sheinbaum, y fue un rotundo fracaso su gobernación. Ya sin recursos ilimitados de los cuales había disfrutado Da Silva, y sin aquel encanto del trabajador, del obrero soldador que tenía 3 intentos a la presidencia y había sido derrotado, etc., ella carecía de esas credenciales. Guerrillera en su juventud, había sufrido la tortura y la cárcel durante la dictadura militar, si no me equivoco, de Castelo Branco, creo que fue el militar que encabezó esa dictadura. No supo ella, ni quiso ni hizo esfuerzos para buscar en las nuevas condiciones de carencia de recursos establecer un gobierno acorde con esa realidad. ¿Y qué hizo? La chisparon. Vas para afuera, bonita. Órale. Brasil hoy ha escogido a quien ya demostró su fracaso y una visión caduca, acera, de lo que debe ser la gobernación en las nuevas condiciones del mundo. Brasil tiene hoy gravísimos problemas estructurales. Le voy a dar uno nada más, su problema de las pensiones. Jair Bolsonaro intentó enfrentarlo y solamente logró algunos paliativos, algunos fomentos, diríamos en mi tierra. Sin embargo, Brasil tiene un gravísimo problema en su sistema público de pensiones. Pero también tiene otro gravísimo problema en la desigualdad que priva en esa sociedad y también en una deficiente y muy deteriorada infraestructura que ya no está acorde con las necesidades de las nuevas exigencias de la economía globalizada brasileña. ¿Qué hará Da Silva en esta segunda vuelta del velocímetro? No va a hacer algo diferente a lo que ya hizo. La corrupción volverá por sus fueros, porque tampoco va a presentarse como una blanca paloma ante los 17, 18 partidos políticos, a los cuales mediante una práctica de corrupción desenfrenada logró convencerlos para sus decisiones del Partido de los Trabajadores dentro del Congreso brasileño. Sin embargo, el aspecto a destacar aquí, además de los que señalé, es la actitud del ciudadano, del elector. ¿Por qué regresa a lo mismo el elector brasileño? ¿Acaso espera como los 30 millones de ingenuos que votaron por López Obrador en México, que ahora sí viene la buena con Da Silva, segunda vuelta? En realidad, eso piensan los millones de brasileños que le dieron su voto a Luis Ignacio Da Silva. Cuánta ingenuidad, por no decir otra cosa, diría el clásico. Tal parece que en América Latina no aprendemos de los errores cometidos. Tenemos en Colombia a un individuo que se cree que es el más capaz, el único, el que sabe más de protección ambiental y una serie de ilusiones
que ya ahorita tiene hecho bolas el engrudo. Gustavo Petro. Un hombre que pronto ha demostrado una falta de capacidad para la gobernación y un liderazgo endeble, por decirlo menos. Pero tienen otra estrella ahora los populistas, los demagogos, al joven Boris. Un joven que pronto recibió un golpe tremendo, políticamente hablando, que lo dejó sumamente debilitado. No sabe cómo enfrentar los problemas de la economía chilena y tampoco una serie de problemas estructurales que le han hecho crisis. El problema en la Araucanía, con la tribu mapuche y con los desmanes y la presencia de delincuentes comunes enfrentados al ejército, ha sido otro problema que no ha sabido manejar. Pronto veremos el verdadero carácter de este joven inexperto en materia de gobernación. No se diga de Petro, y bueno, ¿qué le puedo decir de Argentina con ese par de inútiles? Uno, la viuda de uno de los gobernantes más corruptos en la Argentina moderna, apoyado por su hoy viuda, antes por su esposa. Y si se va a Nicaragua, bueno, pues ahí, ¿qué se puede decir de este caciquillo pueblerino que es Daniel Ortega? Y se va usted a la gerontocracia cubana, bueno, pues ya ahí ya es de chiste, de opereta ese gobierno. Y así. Sin embargo, los paniaguados de López y los de Da Silva y los del este y del otro hablan de una América Latina de izquierda. Son tan ignorantes de la historia económica y política que ni siquiera saben hoy qué significa ser de izquierda. Sin embargo, no van a tardar mucho en darse cuenta del error que cometen y del frentazo que la historia les va a dar. Tal parece que América Latina no entiende, no quiere hurgar en su pasado para no repetir errores costosísimos y muy graves cometidos no hace muchos años. ¿Qué va a pasar en México? ¿Haremos lo mismo que los electores brasileños? ¿Regresar al camino andado y apoyar a quien es un demagogo completo y que ya llevó a Brasil al hundimiento? ¿Eso haremos en México? Es posible. ¿Por qué el elector mexicano debía rechazar la demagogia lopista y no votar por los disque candidatos morenistas? ¿Quién lo convence de lo contrario? Dirigencias partidarias encerradas en su burbuja, en su zona de confort. Ya lo veremos. Por lo pronto, en Brasil ganó Da Silva y perdió Bolsonaro, y yo agregaría, perdió el futuro de Brasil. Muchas gracias y nos vemos mañana miércoles.